Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Días. Este evento es posible gracias al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia, con el apoyo de la Cámara Colombiana del Libro y Corferias. El tema que nos convoca hoy es guerra contra las drogas, nada que celebrar, todo que lamentar. Un tema muy importante, pero creo que más que lamentos, nuestros invitados nos van a explicar por qué es importante que hagamos un balance de la guerra antidrogas en Colombia. Tenemos la presencia de María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes. También tenemos a Isabel Pereira, investigadora de justicia especializada en estos temas, y a Rodrigo Primni, investigador de justicia, profesor de la Universidad Nacional y miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Bienvenidos todos, un gusto charlar con ustedes. Primero quiero contarles que uno de los libros que más me impresionó, que están a disposición del público en la Feria del Libro, lo editó y lo escribió el historiador y economista Eduardo Sáenz Robner. Lo editó Planeta, se titula Conexión Colombia, una historia del narcotráfico desde los años 30. Me impresionó porque muestra cómo este fenómeno ha ido avanzando desde la época en que se falsificaban sedantes. Desde esa época hasta llegar a Colombia como principal productor de cocaína a nivel global, le impresiona a uno ver todo lo que ha ocurrido, especialmente en estas últimas 5 décadas, y sobre eso es lo que quiero que hablemos. Empezando por María Alejandra. O sea, ¿qué opinión tiene de que lleguemos a este punto, que hayamos llegado a este punto en las circunstancias en que estamos, eh, y cuál es su percepción de la necesidad de hablar sobre este tema? Hola Nelson, gracias a Isabel y a los amigos de Justicia por la invitación. Pues yo creo que la metáfora de la bicicleta estática cuando se habla de política de drogas es muy útil para ilustrar el balance y es como pedalear y no llegamos como a ningún lado. Yo creo que estas conversaciones las repetimos cada 5 años y son igualitas, con algunos matices, algunos avances en términos de cannabis medicinal, etcétera, pero en general, pues estamos como estancados, mientras que estamos bajo el manto de la prohibición, pues seguiremos repitiendo los mismos errores y los mismos fracasos. Isabel, ¿cuál es tu visión para empezar? Yo creo que digamos, la motivación para este evento fue pensarnos en que esta conmemoración de hace 50 años, cuando Nixon dijo que las drogas iban a ser el enemigo público número uno de Estados Unidos, nos tiene que invitar a pensar qué implicaciones ha tenido eso para un país como Colombia. Si bien la prohibición venía desde antes, el Tratado Global de Fiscalización es del año 71 y la declaración de Nixon es del año 71, lo que hizo esa declaración de Nixon fue poner a las drogas como un tema geopolítico de relevancia global, y eso volvió a Colombia el epicentro de las violencias que es hoy. Digamos que uno no puede adjudicarle toda la violencia exclusivamente a la prohibición, porque hay muchas otras dinámicas de la violencia en Colombia que no se agotan simplemente por la presencia de la coca, pero sí el hecho de que estuviéramos en esta mira geopolítica con la relación, digamos, impositiva que tenemos por parte de Estados Unidos, hizo que se intensificara el conflicto armado, se intensificaran dinámicas violentas, se intensificara la presión de Estados Unidos hacia Colombia, y han pasado 50 años y estamos en un escenario peor en el que estábamos cuando se declaró ese enemigo público número uno. Y hay que decir también que cuando eso pasaba en Estados Unidos, supuestamente, aunque sabemos que no es verdad, era por una preocupación de salud pública. Y en últimas, pues las drogas hoy son más potentes, más letales, mezcladas con peores adulterantes, y generan peores efectos en salud pública que las que generaban hace 50 años. Y creo que esa es la importancia también de volver a conmemorar esas fechas y con un ojo muy crítico para que no volvamos a repetir 50 años más. De acuerdo, mucho que lamentar, Rodrigo. Primero un saludo, Nelson, un saludo también a María Alejandra y a Isabel. Es un gusto compartir con ustedes estas reflexiones. Yo retomaría la metáfora de María Alejandra
y le añadiría algo. Es una bicicleta estática en donde entre más uno pedalea, más enfermo está. Porque las bicicletas estáticas son buenas. O sea, uno pedalea y luego hice ejercicio y eso es bueno para el corazón y adelgazo, etcétera. Aquí no. Aquí es una bicicleta estática en donde a uno lo obliguen a pedalear todos los días y se engorde y se ponga más enfermo, pero le digan siga pedaleando. Esa es la provisión que fue establecida a nivel universal en la Convención Única del 61, como dijo Isabel, y que Nixon llevó al centro de la geopolítica mundial con su declaración de la guerra de las drogas como un enemigo público número uno. Yo creo que lo que ha mostrado es que es un fracaso para lo que busca, que es que a través de la prohibición se limite el acceso a las drogas. Eso simplemente no sucede. Un buen ejemplo es que hace 3 días o 4 días el presidente Duque salió vanagloriándose con la operación Orión, de lo que se vanaglorian siempre. Hicimos interdicción, habló de 116 toneladas, destruimos 780 laboratorios, pero no dijo que la oferta de drogas sigue siendo la misma o se incrementa. O sea, todos los años lo que hay es más interdicción, pero la oferta sigue ahí y el acceso a las drogas sigue igual, con los problemas que señala Isabel, es decir, un acceso a las drogas, de drogas no controladas que afectan aún más la salud y con todos esos efectos negativos que tiene de creación de mafias, de creación de encarcelación masiva, efectos racistas, etcétera. Entonces, es una bicicleta estática no saludable. Pero hagamos énfasis, María Alejandra, en qué han fallado los gobiernos y las políticas globales frente a este tema y qué habría que replantear a estas alturas. Pues, digamos, en el largo plazo lo que yo creo que hay que replantear a nivel global, pues es ese marco de la prohibición, pero pues eso es una discusión creo que más larga que ojalá lideráramos desde Colombia, pero no lo podemos hacer solos. Pero pues hasta allá nos tendríamos que mover. Pero digamos, dentro del marco de la prohibición, se pueden hacer unas cosas peor que otras, o más dañinas que otras. Y yo creo que uno de los, digamos, en el centro del fracaso dentro de esa prohibición es que se han enfocado pues en los eslabones más débiles de la cadena, en el pequeño cultivador, en el consumidor, en el microtráfico, en lugar de estar enfocándose pues en los eslabones más importantes de la cadena, en el lavado de activos, en los grupos criminales, etc. Sin embargo, pues como decía al inicio, aún si nos enfocáramos como en el eslabón correcto de la cadena, pues por ejemplo en el mercado de la cocaína, según los datos últimos que sacó Naciones Unidas, hay 20 millones de consumidores, pues si se logra desmantelar unos grupos, pues rápidamente hay muchos incentivos para que otros grupos produzcan y comercialicen ese producto, pues porque hay una demanda estable que no ha disminuido a lo largo de los años. Entonces, pues dentro del marco de la prohibición, creo que podríamos tener otros enfoques, incluyendo pues un enfoque en Colombia en particular de desarrollo rural que resuelva los problemas del campo que están ahí con o sin coca. Pero pues a largo plazo yo creo que toca empezar a dar una discusión sobre cómo regular estos mercados, porque claramente el marco de la prohibición pues no está funcionando. Isabel, ¿en qué se ha fallado y qué replantear ahora? Me viene a la mente una situación de coyuntura muy relevante que es que en este momento hay un proyecto de ley que ya había sido aprobado en Congreso para generar alternativas al encarcelamiento para las mujeres que terminan encarceladas por delitos de drogas. En Colombia son casi la mitad de mujeres que están en las cárceles están por delitos menores no violentos de tráfico de drogas. Y el presidente Duque presentó una objeción presidencial a este proyecto diciendo que legalizaba el narcotráfico y que se volvía un incentivo para que las mujeres se involucraran en este delito y cometieran estas conductas. Entonces, mi reflexión es que sea, digamos que uno de las cosas en las que la prohibición es muy exitosa es en generar unos mitos y unas estigmatizaciones que tienen un arraigo profundísimo en el colectivo. Digamos que por fuera de las personas que nos movemos en estos debates de reforma, el inconsciente colectivo es que esas drogas ilícitas son el demonio y que quienes se involucran con ellas están presentando unas fallas morales y se tienen que ser eliminadas o aisladas de la sociedad. Pero cuando nos ponemos a ver quiénes se involucran ahí, pues son personas que estaban en una situación de pobreza necesitando alimentar a sus hijos.
pero cómo es inconsciente, cómo digamos, esa narrativa de la prohibición y sus daños se vuelve un instrumento moral que los políticos usan muy eficazmente para seguir implementando este tipo de políticas. Seguimos en un círculo vicioso en el que una persona que estaba en una situación de marginalización por pobreza termina peor, y luego cuando intentan mandar un salvavidas, no, es que se involucró con las drogas, entonces por eso se merece ese tipo de castigo. Pero sí creo que en los últimos años, digamos, este tipo de espacios y todo lo que ha pasado a nivel internacional se ha permitido un poquito de apertura, y ya al menos uno puede tener estas conversaciones y que ya no haya un consenso tan grande con que la prisión es la única respuesta, o que el glifosato es la única respuesta. Entonces, a pesar de, digamos, de esos fracasos, creo que la discusión pública sí está contribuyendo a que nos cuestionemos esas premisas sobre las cuales se toman las decisiones de política pública. Rodrigo, ¿qué opina? Yo creo que hay que plantear la reforma en dos niveles, que uno podría llamar alternativas a la prohibición y alternativas dentro de la prohibición. ¿Por qué alternativas a la prohibición? Porque la prohibición es un fracaso. Doy algunas cifras y perdónenme, pero es un poco para controvertir a los grandes éxitos de la Operación Orión de Duque. Pero en el año 90 se interceptaban 290 toneladas. En el año 2008, 700, según cifras de Naciones Unidas. En el año 2019, 1.300. Uno dice un gran éxito y uno saldría como Duque. Miren ese éxito. Pero ahora miremos los resultados de cocaína disponible. En el año 90 eran 770 toneladas. En el año 2008, 865. Y en el año 2019, 1.720. O sea, entre más interceptan, más disponible está. O sea, fracasó rotundamente. Y los costos, pues son abrumadores. No más el narcotráfico en Colombia. El narcotráfico es invención de la prohibición. Por eso la tontería más grande que dijo Duque, dijo varias, pero la más grande que dijo en ese discurso de hace unos días es que si no hubiera prohibición, si no hubiera régimen internacional, entonces muchísimos países estarían en las garras del narcotráfico. Y uno dice, ¿cómo? Si no hubiera prohibición, no habría narcotráfico. El narcotráfico existe porque hay prohibición. Entonces, fracasó. Entonces hay que encontrar alternativas y las hay. Por ejemplo, una buena alternativa es otro tipo de sustancia psicoactiva, lo que uno quiera, pero la Convención contra el Tabaco. La Convención contra el Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, porque los que estamos en contra de la prohibición no estamos defendiendo un mercado libre de drogas, no, eso nadie. Pero la Convención contra el Tabaco regula muy fuerte el tabaco, pero no lo prohíbe, y ha permitido disminuir la adicción al tabaco en el mundo sin crear mafias de traficantes de tabaco. Entonces, hay alternativas que deben ser diferenciadas según sustancias psicoactivas, porque no es lo mismo el tabaco que la heroína, y entonces tiene que haber regulaciones diferenciadas, pero ahí están. Pero el problema, como señalaba bien María Alejandra, es que en el corto plazo la prohibición de las drogas como la cocaína pues no está en el debate. Y esa es la que genera, por ejemplo, en Colombia, digamos, más problemas de seguridad y de violencia. Entonces hay que saber que dentro de la prohibición, como dijo María Alejandra y como dijo Isabel, hay mejores y peores políticas. Entonces hay que encontrar las mejores políticas dentro de la prohibición mientras uno sigue manteniendo el debate sobre la prohibición. Tres ejemplos de mejores políticas. Uno ya lo dijo María Alejandra, desarrollo rural para enfrentar cultivos ilícitos. ¿Va uno a reducir durablemente los cultivos ilícitos con ese desarrollo rural? Puede que sí, puede que no, pero no ocasiona uno daño y genera desarrollo. Mientras que si uno erradica forzadamente y fumiga, genera daño y ahí siguen los cultivos. En los consumidores, las políticas de reducción del daño, que ya están más o menos inventadas en muchísimos países, que evitan la marginación del usuario y que permiten reducir los riesgos de digamos, los problemas de las adicciones y los problemas de los usos indebidos sin criminalizarlos. Y frente a las organizaciones de narcotraficantes, pues una política inteligente, saber que uno no va a disminuir la oferta global de drogas, pero que tiene que enfrentar las violencias y las corrupciones de estas organizaciones y saber que ese debe ser el foco. El foco no es qué tanto interceptamos, el foco es qué tan amenazantes son hoy las organizaciones narcotraficantes en América Latina y en Colombia. Ese debe ser el foco con esas organizaciones.
porque no vamos a reducir la oferta global de drogas. Eso simplemente no es posible, se ha mostrado y tiene que ver con problemas estructurales del mercado ilícito de las drogas, no con que haya más o menos recursos. Entonces creo que hay que pensar alternativas a la provisión y alternativas en la provisión. Ustedes nombran un tema clave y es salud pública. Siempre hemos oído que eso debe ser prioridad en el tema de las drogas. Y yo les pregunto, ¿qué ha hecho Colombia para bien y para mal en este sentido? ¿Y cómo ustedes desde sus tribunas pueden ayudar a presionar a que realmente ocurran cambios en ese sentido y el tema se aborde más que militarmente desde salud pública? María Alejandra. Pues mira, ese claramente no es mi fuerte. Yo espero a que me preguntes más sobre desarrollo rural. Yo dejo a Isabel ahí a que responda. Pero un tema, digamos, que toca profundizar, como decía Rodrigo, es todo el tema de reducción de daños. Y es asumir este proceso como un problema de salud pública y no criminalizar a los consumidores. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Y incluso la guerra contra las drogas no nos ha permitido desarrollos científicos que podamos, por ejemplo, utilizar la hoja de coca, como hay unos estudios que muestran que pueden ayudar en esos procesos de reducción de daño. Entonces, la misma, digamos, estigmatización y criminalización que decía Isabel no deja que avancemos en esos procesos de reducción de daño y demás. Pero ahí sí yo le doy la palabra a Isabel, que es la dura en esto. Gracias, María Alejandra. Pero ahí hay un tema que conecta con lo que hemos trabajado mucho con María Alejandra, es lo del glifosato, porque en realidad, pues el glifosato, que es una sustancia que fue clasificada como posiblemente cancerígena y llevamos que 2 años con CCD y otros aliados y amigos intentando detener la reanudación de eso. Y hay un paréntesis con el tema de salud pública, por ejemplo, para decir que en su momento, cuando el PSIG estaba funcionando, no hubo ningún mecanismo para que la gente que tenía afectaciones a la salud tuviera un mecanismo de quejas disponible, y el mecanismo que funcionaba era supremamente deficiente, pero además la gente no quería ir a denunciar, porque ir a denunciar que fui fumigado era casi declarar soy cocalero, en un contexto de una criminalización, estigmatización muy grave. Entonces, y creo que esa es una de las cosas que ahorita en los procesos de justicia transicional tenemos que empezar a involucrar en el debate. La paz o el proceso de memoria y esclarecimiento tiene que ver también con estas políticas estatales que hicieron daño a población cocalera. Pero volviendo al tema de salud pública, que es como pues una de las cosas en las que me he concentrado, y es poder revelar que la única meta que tienen las convenciones, que es asegurar la disponibilidad para fines médicos y científicos, es la meta que no se ha logrado. O sea, las convenciones no se crearon para enfrentar el crimen organizado. Las convenciones supuestamente se crearon para que quienes necesitaran opioides, quienes necesitaran derivados de como morfina, oxicodona, tuvieran acceso a estas sustancias para alivio del dolor. Esta meta no se ha logrado. Aproximadamente el 75% de los opioides del mundo están concentrados en el 1% de la población, en países de ingresos altos, con unos problemas de desvío, que no es el caso de Colombia. Y lo cierto es que es un medicamento barato. La morfina es un medicamento barato. En Colombia está controlado a través de un monopolio estatal, pero la gente llega a final de vida sin tener acceso a este medicamento, que es muy, muy económico, que alivia dolores tremendos y que permite pues una muerte digna y tranquila. Ahorita, a propósito de los debates de eutanasia, pues uno tiene que articular ese debate, y es cómo puede haber cuidados paliativos y final de vida sin dolor si en Colombia no sé, yo creo que el 80% de los departamentos del país no tienen una disponibilidad estable de medicamentos para el alivio del dolor. Y yo creo que también, y conectando con reducción de daños, la pandemia nos hizo pensar mucho en la salud pública y lo que implica como sociedad que sepamos cuáles son unas medidas mínimas de salud pública, y que la colaboración ahí es esencial para que todos estemos mejor. Cosas como el uso del tapabocas, eso es reducción de daños. En últimas, digamos, la filosofía de la reducción de daños es cómo hacemos cosas para que todos al final estemos mejor. Repartir jeringas entre redes de usuarios de drogas inyectables es cómo evitamos contagios de enfermedades que pueden ser catastróficas y que son perfectamente evitables. Esos programas en Colombia existen en la norma, pero están completamente desfinanciados. Las autoridades municipales, departamentales, nacionales
Dicen, ay, qué lindo trabajo el que ustedes hacen, súper valioso, que salen allá a la calle, a acompañar a los habitantes de calle, pero no hay ninguna financiación a estos programas. Y son intervenciones costo efectivas, además, digamos, en el momento en que uno evita un contagio de VIH, de hepatitis B, de hepatitis C, lo que está haciendo es evitándole una carga al sistema de salud. Pero pensar la salud pública para usuarios de drogas automáticamente despierta en la sociedad a decir, ah, es que es apología al consumo, es que es simplemente facilitarles que se chuten. La gente que está desarrollando, con una dependencia desarrollada una sustancia, va a seguir consumiéndola con o sin que haya esa jeringa limpia. La pregunta es, ¿en qué condiciones lo hace para proteger la salud de esa persona y la salud de las personas que están a su alrededor? Tenemos buenas normas en Colombia, porque eso hay que reconocerlo, pero la forma como funciona el sistema de salud, digamos, los incentivos políticos para barrer eso debajo de la alfombra hacen que estén, son programas que no son operantes con la capacidad de financiación que tienen. ¿Quiere añadir algo al respecto, Rodrigo? Sí, unos elementos básicos. Yo creo que la política frente al consumo está más o menos inventada en la literatura, de manera en los principios. Su aplicación en ciertas sustancias, digamos, genera discusiones, pero en los principios más o menos está inventada, que es uno, distinguir uso de usos problemáticos, es decir, no todo consumo de sustancias psicoactivas es malo. Por ejemplo, ahí Nelson está tomando cafecito y eso no le ocasiona ningún daño. Uno le puede tomar un whiskycito al día y eso no tiene problema. Pero sí hay usos que generan problemas al propio usuario, dependencias, y hay usos problemáticos porque afectan derechos de terceros. Y que el problema debe estar orientado no a reducir obligatoriamente el consumo, sino a reducir los usos problemáticos y enfrentar las dependencias. Lo segundo es que para eso lo peor es criminalizar al usuario, porque en la medida en que lo criminaliza, uno lo somete más a redes ilegales de distribución y lo margina más, porque si sabe que si confiesa su dependencia va a terminar en la cárcel, pues obviamente no va a acudir a servicios de asistencia. Tercero, que eso hay políticas para reducir los daños, como las que señalaron María Alejandra e Isabel, por ejemplo, a los usuarios de drogas inyectables, pues suministrarles jeringas para que no terminen contagiados de VIH. Ahí la diferencia en los países que tienen esas políticas y los que no la tienen en términos de prevalencia del VIH en consumidores es tremenda. Los países, por ejemplo, en Rusia es altísimo porque se resisten a esas políticas. En países europeos donde hay esas políticas de reducción del daño, prácticamente el VIH en usuarios de droga ha caído a los niveles de la población en general. Y por último, pues ahí hay que tener los programas de asistencia y de ayuda a las personas que tienen dependencias. Y por último, la información, que sea una información realista. Es más o menos lo que se hace con la Convención contra el Tabaco. Yo creo que ese es el modelo de enfrentar los problemas de abuso de ciertas sustancias sin afectar las libertades y sin generar graves violaciones de derechos humanos de los usuarios. En Colombia, los avances han sido a pesar de los gobiernos, con excepción de un periodo en el gobierno Santos que planteó abiertamente los debates. Todos los gobiernos, incluyendo el actual, son los más reaccionarios en el tema de drogas. César Gaviria se volvió progresista cuando dejó de ser presidente, y Ernesto Samper era progresista antes de ser presidente y después de ser presidente. El único que tuvo el mérito de plantear el debate siendo presidente fue Santos, y Duque pues es una posición totalmente retardataria en estos temas. Pero los avances se han dado gracias a los jueces y gracias a técnicos que están en el Ministerio, por ejemplo, de Salud, de Protección Social y que hacen muy buenas políticas y que afortunadamente el presidente no se da cuenta y se las aprueba. Y luego los jueces que han defendido la no criminalización del consumo. Y ahí es donde hay esos elementos que señalaba Isabel. Pero luego viene el aprovechamiento de los temores de la población y el uso político de la política de drogas para mostrarse duro, para mostrarse fuerte, y eso hace que esas políticas no tengan la financiación que requieren. Otro tema preocupante es el medio ambiente.
Y quiero preguntarle a María Alejandra, que es la experta mayor en el tema. Esta semana el panel intergubernamental de cambio climático emitió un informe apocalíptico. Entonces yo pensaba cómo las políticas antidrogas debieran cambiar para que ese impacto no sea tan tenaz, por ejemplo, en las selvas. Esta semana hemos visto cantidad de imágenes de deforestación del Amazonas, de gente que quiere expandir cultivos ilícitos, por ejemplo. ¿Qué opina de eso? Gracias, Nelson. Es curioso que este gobierno, cuando intentó reanudar la fumigación aérea, uno de los argumentos que dio fue la fumigación aérea para evitar la deforestación en las selvas, lo cual es como un poco pues no tiene ningún sentido por lo siguiente. Pues primero, aunque si bien el IDEAM ha identificado que más o menos como el 20-24% según los años de deforestación es causada por los cultivos ilícitos, lo cierto es que la relación entre cultivos, en particular de coca, en Colombia y deforestación, pues es muy compleja, es heterogénea según las regiones y lo que sí es súper claro de todos los estudios es que la coca no es el motor más importante de deforestación en Colombia. Entonces, digamos, nuestro aporte al cambio climático, que es vía deforestación, no es por la coca, es por la ganadería extensiva, es por el acaparamiento de tierras. Ahora, la coca sí, o los cultivos de coca sí generan una deforestación indirecta, porque le abren la puerta a otras actividades como carreteras, la misma ganadería, y como una puerta giratoria entre economía legal e ilegal que sí generan esas dinámicas de deforestación. Y lo que también preocupa es que hoy, y eso hay que decirlo, hoy, ¿cuál es el dato? El 30% más o menos de la producción de hoja de coca está en parques nacionales, resguardos indígenas y consejos de comunidades negras. Si se le mete ahí ley segunda, estamos como que el 48% de los cultivos hoy de coca están en áreas estratégicas en términos ambientales. Eso sea coca, café o cacao, no queremos esos productos ahí porque están empujando la frontera agrícola. Entonces, la política de drogas en este marco de cultivos ilícitos, pues debería ser, digamos, debería estar coordinada con la política ambiental y tener una política diferencial en esos territorios. Porque si llegamos con programas con el PENIS, igualitos en una zona, digamos, agropecuaria, que en una zona estratégica ambientalmente, pues la política de drogas puede estar generando dinámicas aún peor en términos ambientales. Entonces, bueno, la fumigación que ha intentado este gobierno por todos los medios de reanudar y no ha podido, pues ese es el peor amigo para términos ambientales. Primero, por todos los posibles efectos contaminantes. Y segundo, porque sigue empujando la frontera agrícola porque básicamente radicas en un lado y rápidamente se mueve más adentro. Pero los programas de desarrollo alternativo o desarrollo rural, si no tienen un enfoque diferencial o ambiental, también pueden generar procesos de deforestación si el foco es simplemente sustituir un producto con otro. Entonces la política de drogas tiene que empezar a hablar también con la política ambiental, así como la política de desarrollo rural. Ahí hay unos elementos interesantes que incluso el mismo gobierno los ha anunciado, pero no los ha implementado. Digamos, la estrategia de pagos por servicios ambientales para que haya una condicionalidad no solamente en términos de erradicación, pero en términos ambientales y se le pague a quien, digamos, provee ese servicio ambiental. Esos pagos por servicios ambientales podrían conversar, complementar la política de sustitución voluntaria, pero eso pues está en el papel. Entonces, pues sí hay una oportunidad de que la política de drogas tenga un enfoque diferencial ambiental y por lo tanto contribuye a que no empeoremos la situación, pero que quede claro que la coca no es el motor más importante de la deforestación, que es nuestra, digamos, mayor contribución al cambio climático. Si salimos del marco de la prohibición y algún día, por ejemplo, la coca y sus productos derivados fueran regulados, pues como cualquier otro commodity podríamos regular también los impactos ambientales, como hacemos con la minería, ¿no? La minería ilegal es un desastre. La pequeña minería regulada puede tener cierta visión ambiental, la grande a gran escala sí, no nos echemos cuenta. Pero entonces como el oro, la coca también podría ser regulada en ese sentido. De acuerdo. Me impresionaron las cifras que citó Rodrigo y quería preguntarle, ¿en algún momento se pensó que la firma de la paz con las FARC pues iba a tener un impacto positivo en cuanto a la producción, por ejemplo, de cocaína? Y hoy día asistimos a una atomización de mafias
Todos los lugares donde estaban las FARC, hay mafias peleando por esos lugares para contrabandear cocaína, para traficar armas. ¿Cómo explicarle eso a la gente? O sea, estamos peor. Algunos pensaron que iba a mejorar, pero era como utópico, ¿cierto? Yo creo que hay que distinguir dos problemas, el problema estructural de la prohibición y luego el debate sobre el impacto del acuerdo de paz. El problema general de la prohibición, que también señaló María Alejandra, es que la falta de efecto en reducir la oferta de la prohibición no es un problema coyuntural, es un problema estructural. ¿Por qué es un problema estructural? Porque mientras se mantenga la demanda, si usted logra tener éxito en un eslabón de la cadena, por ejemplo, destruimos el cartel de Medellín, eso lo que genera es una subida coyuntural de precios que paradójicamente lo que hace es generar un estímulo a que otros entren en ese gran negocio. Y entonces lo que uno genera es lo que ya está documentado en toda la literatura sobre el tema, que es el famoso efecto globo. Es decir, que si yo como digamos un globo, entonces yo picho de un lado y entonces se genera un turupe del otro lado. Entonces que si yo tengo un éxito en un lado, lo que genero es que otros actores entren. ¿Y por qué es eso? Porque las drogas o las sustancias psicoactivas hoy declaradas ilícitas de origen vegetal tienen lugares de producción en el mundo más o menos, digamos, incontrolables. Eh, entonces, si en un lado se logran éxitos, surge la producción en otro lado y como la producción, los famosos laboratorios de cocaína o de heroína, esos laboratorios no tienen nada, eso es producción artesanal aquí en todas partes del mundo. Eso es muy sencillo tecnológicamente, entonces entran otros actores. Entonces, siempre la demanda va a generar, digamos, una oferta que la satisfaga una vez que haya una demanda instalada, como sucede con la marihuana, la cocaína, la heroína y otras sustancias opiáceas. Entonces, eso siempre va a suceder. Entonces, si uno tiene éxito en Colombia, lo que hace es expulsar esa producción a otros países del mundo o a otros países de América Latina. Y eso está súper documentado. Por eso la guerra a las drogas es la guerra en donde todos los días se cantan victorias, pero la derrota final está garantizada. Todos los días salen los presidentes diciendo, tuvimos un gran éxito y mire la historia en 60 años. Es un fracaso total. En lo único que hay éxito es en crear todos los problemas que la prohibición crea. En el caso colombiano, lo que yo creo es que el tema de que el acuerdo de paz no haya disminuido los cultivos ilícitos, sino haya disminuido, digamos, la oferta colombiana de drogas, tiene que ver con el problema de la capacidad del Estado colombiano de ocupar civilmente los territorios, no militarmente exclusivamente, de lograr construir eso que el excomisionado de paz, cuando los comisionados de paz hacían la paz y no la guerra, Sergio Garamillo llamaba la paz territorial. No logramos materializar eso. Los PEDs, este gobierno sí ha avanzado en su formulación, pero ahí están y no se materializan. No se logró la articulación entre los programas de sustitución, el PENIS y la reforma rural integral. La idea era que la reforma rural integral lograra generar los bienes públicos en los territorios rurales para que esos programas de sustitución tuvieran, como decía María Alejandra, enfoques diferenciados regionales, pero fueran sostenibles. Y como nada, no se logró esa implementación vigorosa y coordinada del acuerdo de paz, yo creo que eso es lo que ha generado ese mantenimiento de la oferta de cocaína, la persistencia de economías ilegales y que la disminución de los cultivos ilícitos no sea sustantiva. Entonces yo creo que hay que, como en todos los temas de política de drogas, siempre diferenciar el debate abstracto o más general sobre la prohibición y el debate más concreto sobre, bueno, ¿qué hacemos en lo inmediato? Que era lo que decía muy bien María Alejandra. Si no hubiera prohibición, pues la regulación del cultivo de coca era facilísimo en términos
de evitar el cambio climático, porque incluso es un cultivo permanente y entonces es un cultivo que no tendría los riesgos de otros cultivos que pueden deforestar. Pero con la prohibición lo que uno hace es correr el cultivo por todos lados y fumigar para que el cultivo vaya a las selvas en donde pueda mantenerse, con lo cual uno genera más deforestación. María Alejandra, ¿quería añadir algo? Sí, yo quisiera, cuando tú preguntas por qué después del proceso de paz, digamos, no hubo un efecto en los cultivos ilícitos, un elemento que yo agregaría a lo ya dicho por Rodrigo, es que, pues, francamente, el acuerdo de paz quedó en la mitad, ¿no? No se ha implementado. Nada más el punto de drogas y, por ejemplo, la esperanza del PENIS o del Plan Nacional de Sustitución, pues ese programa quedó mal diseñado y además lo que se diseñó no se implementó. El dato que a mí más me sorprende y es, aunque la gente cumplió en erradicar sus matas y firmaron los acuerdos voluntarios, solo el 6% de los hogares han accedido a proyectos productivos. Fuera de todo, les incumplimos con lo prometido desde el Estado. O sea, eso lo hizo el gobierno anterior, pero pues era la palabra del Estado ahí empeñada y este gobierno no se lo cumplió, que por falta de presupuesto, lo que sea, no se lo cumplió. Y entonces estamos, ¿cómo es posible que solo el 6% tenga proyecto productivo? Digamos, esa es una cifra a todas luces que muestra como un fracaso en la implementación de esa promesa. Además de todo lo que ya dijo Rodrigo pues esos espacios que desocuparon las FARC, pues fueron ocupados por otros grupos porque el Estado en toda su batería no llegó. Ahí también pues hay un tema de la presencia de los municipios en el tema ambiental, por ejemplo. Pero pues el PENIS, que era la apuesta, digamos, de sustitución voluntaria, pues quedó a medias. Y esa es una promesa, pues hasta ahora incumplida. Y ahí, Eso en la visión macro, pero quería preguntarle a Isabel, precisamente ya en lo micro, ella que ha liderado tantas investigaciones en la calle. Quiero que me digas desde ahí, desde esa visión de investigadora en el asfalto, ¿qué interpretas tú de lo que ha pasado? Todo eso, ¿cómo ha desembocado en la calle? ahorita que estaban conversando sobre el tema de PENIS, recordaba una cosa y es, digamos, además de las fallas que se le han documentado al PENIS en la implementación como tal, es que el programa nunca logró diseñarse desde identificar qué es lo bueno que le trae la economía de la coca a la gente. Y una de esas cosas buenas que le trae la economía de la coca a la gente fue a las mujeres. Nosotros hicimos una investigación cuando recién iba a arrancar el programa con mujeres cocaleras para identificar, bueno, qué es lo bueno y lo malo de la coca. En la columna de lo bueno de la coca está lo bueno de tener un ingreso estable, tener lo que llaman ellas una caja chica, poder garantizar el estudio a sus hijos, poder mandarlos a educación superior cuando tocaba mandarlos a otro municipio. Y en lo malo de la coca, en esa columna de qué es lo malo, estaba los efectos de las políticas estatales contra la coca. Es decir, el cultivo de la coca en sí mismo ha traído unos beneficios para unos grupos que de otra manera no iban a tener acceso a movilidad social, educación e inclusive empoderamiento dentro de los hogares. Un programa de sustitución ha desconocido completamente eso, por ejemplo. O también lo que mencionaba Rodrigo sobre el tema de transformación, ¿por qué la cocaína y la pasta base son economías tan fuertes? Porque los campesinos en Colombia llegaron a proceso de transformación, cosa que no ha pasado con otros productos agrícolas. ¿Y cómo se pueden tomar esos elementos de la economía de la coca precisamente para pensarse en las alternativas dentro de las restricciones de la prohibición? No podemos pensar que alguien que ya había llegado como campesino a fase de transformación de producto, entonces ahora va a vender un bulto de plátano y eso va a ser suficiente, no lo va a hacer. Entonces yo creo que ahí hay como de lo que uno ve, esa es una de las cosas en las que el PENIS ha fallado mucho. Eso no es en la calle, sino en la trocha, pero entonces ahora sí en la calle. Nosotros pues hemos estado acompañando procesos comunitarios de organizaciones que hacen reducción de daños, particularmente en Pereira y Dos Quebradas, la Corporación Teméride, que es una corporación que acompaña a habitantes de calle, y queríamos de nuevo centrarnos en las mujeres, porque ¿qué pasa? Tanto en el ámbito de producción como de tráfico, como de consumo, son poblaciones en proporción menores, digamos en consumo, de cada 10 personas que usan heroína por vía inyectada, solo una es mujer.
pero tienen unas dinámicas con el consumo completamente distintas a sus contrapartes masculinas. La mujer al usar drogas, entonces inmediatamente se le tilda como mala hija, mala madre, está desafiando sus roles de género, está haciendo algo completamente subversivo, y se asocia a que, a que no va a poder ser una buena mamá. Entonces hay procesos de separación de los hijos, hay un acceso muy rápido, por ejemplo, al aborto. Eso nos causó bastante perplejidad en Colombia, en un país tan conservador, cuando ponen tantas trabas para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, cuando son estas mujeres que son trabajadoras sexuales, consumidoras de drogas, ahí el acceso es muy rápido, muy tranquilo, sin barreras. Entonces, y se consideran como en los márgenes de la sociedad, inclusive dentro de los dispositivos de reducción de daños, inclusive dentro de los centros de tratamiento. En los centros de tratamiento para consumo de sustancias encontramos, por ejemplo, manuales de reglas a la entrada destinados específicamente a discriminar a las mujeres. Decían, prohibido usar faldas cortas, prohibido usar escotes. Eso en un hospital, digamos, en un centro médico, y cuando preguntábamos por qué pasaba eso, no, es que no queremos que distraigan a los muchachos. O sea, la responsabilidad sobre el proceso terapéutico de los hombres que están ahí para solucionar su tema de consumo está sobre la otra mujer que entra ahí y está también solucionando su tema, ¿no? Pero toda la responsabilidad cae sobre ellas para que no generen estas distracciones. Entonces hay una serie de violencias que son bastante diferenciadas, bastante silenciosas además, porque de nuevo, al ser una proporción tan pequeña de la población, no hay datos ni a nivel estadístico ni a nivel cualitativo. Y pues felizmente como resultado de esa investigación vamos a lanzar un libro que sale la próxima semana, entonces aprovecho para invitarles a ese evento de lanzamiento, porque sí es un asunto que pasa de agache socialmente. O sea, cuando pensamos en el consumidor pensamos en un hombre joven. En esa imagen nunca está una mujer que es madre, que cuida a sus hijos, que necesita programar el horario entre el centro de tratamiento e ir a recogerlos del colegio. Entonces, queremos también poner la discusión en esos términos, porque ellas también están ahí. Todas las personas en algún momento nos involucramos con las sustancias, incluyendo las mujeres. Eso es clave porque la visión de género no es incorporada normalmente a este debate. Y lo que han hecho ustedes en ese sentido es muy bueno. Yo quiero recordarle a las personas que si están interesadas en revisar la investigación sobre las mujeres cocaleras, por ejemplo, en Putumayo, lugares como Putumayo, o lo que lideró Isabel, el consumo de drogas entre mujeres en Pereira y Dos Quebradas, está disponible gratuitamente en la página de Justicia. Este último libro lo estuvimos revisando al detalle con Isabel en un taller de narrativa que tuvimos y es increíble lo que lograron allá. Y si uno quiere entender qué está pasando hoy en día en Colombia con el tema de consumo de drogas, hay que leerlo, se los recomiendo. Y sobre eso quería preguntarle a Rodrigo, eso nos conecta con consumo. Y todos los días recibimos nuevas noticias de países, de estados, o en el caso de Estados Unidos, nuevos estados que le dan luz verde al consumo recreativo. Eh, Colombia, ¿en qué punto va? O sea, ¿y para dónde vamos? ¿O para dónde deberíamos ir en esta materia, teniendo en cuenta las políticas públicas? ¿Eso sí va a tender hacia la legalización o dependemos siempre de que a través de instancias como la ONU se dé un paso más allá? Yo creo que en el tema de marihuana a nivel global hay un cambio que va en la buena dirección. Y la buena dirección es admitir que además de la marihuana para usos medicinales, pues haya marihuana para lo que algunos llaman uso recreativo, es decir, uso por fuera de contextos científicos y médicos, que sea legal, pero regulado. ¿Y por qué eso va a suceder? Porque, digámoslo, de un lado, los resultados que han mostrado las experiencias de esta regularización o legalización regulada es que no se da esa temible explosión del abuso de marihuana y de generación de dependencias de marihuana. No, los consumos no han, digamos, han mantenido la lógica con la que venían. En eso hay unos estudios de un organismo de un centro de pensamiento que no se puede criticar de izquierdista, que es Cato, es más bien un neoliberal, y que muestra eso. Digamos, no hay esa explosión del consumo, lo mismo en Uruguay, o sea, puede crecer un poquito, pero no genera esos abusos que dicen lo que señalan los que
plantean que hay que mantener la prohibición porque si no eso es una catástrofe sanitaria. No. Eso ya se sabía por las experiencias de despenalización y reducción del daño, que si bien no es exactamente igual a un mercado regulado, digamos, en efectos del consumidor era lo mismo y de eso hay evidencia desde los años 70 y 80 en Holanda, que fue la primera que impulsó esas políticas y no genera incrementos desmesurados del consumo de cannabis. Entonces yo creo que el marihuana se va a ir en esa dirección. México ya por decisión de la Corte Suprema de Justicia va a meterse por ese camino. Canadá está. Entonces yo no vería problema en que Colombia se meta en ese camino, en el tema de plantear un mercado más lícito en marihuana. El problema que subsiste es que para los problemas de seguridad de Colombia y de América Latina y de muchas partes del mundo, la marihuana ya no es un gran lío. El gran problema es la cocaína y la heroína. Esas son las que generan las mafias que están detrás de hechos de violencia, digamos, muy duros en Colombia, en toda América Central, en México, etcétera. Y sobre eso, digamos, no vamos en un camino de legalización o de regularización en el corto y mediano, en el corto plazo al menos, infortunadamente. Yo entiendo que estas sustancias plantean problemas mayores que la marihuana en su regularización, generan, digamos, reacciones en contra más fuertes, hay menos aceptación pública porque el consumo es menos masivo, y entonces eso se va a demorar y vamos a tener que convivir con la prohibición un tiempo. Yo lo que creo es que Colombia debería, en materia de cocaína, heroína, de otras sustancias, meterse muy fuerte con políticas de reducción del daño, plantear el debate internacional, mantenerse en el debate internacional. En materia de marihuana, abrir el debate sobre la regularización de la marihuana en Colombia, que eso está en tensión con los tratados, sí está en tensión, pero pues si ya lo hacen los gringos, ¿por qué no lo hacemos nosotros? O sea que si nos van a criticar, pues que critiquen a los gringos. Entonces tendría uno el espacio político para hacerlo, y que finalmente dentro de la prohibición pues haya políticas más inteligentes. Eso es como yo creo que se podría avanzar. El problema es que con este gobierno nada de eso es posible. Aquí, Rodrigo, aquí me ponen un comentario de Carlos Roa que dice, pero el libre acceso a opioides legales también es peligroso. Solo miren la crisis de opioides en Estados Unidos. Claro, pero es que se precisamente muestra que a pesar de estar regulados sanitariamente, se generaron unos incentivos perversos para que hubiera, digamos, una suministro de opioides legales de manera absolutamente irresponsable por la comunidad médica. Por eso todo el mundo habla desde de mercados regulados, no de mercados libres. Y a veces la regulación a través de los médicos que están cercanos a farmacéuticas y que se generan ahí unos conflictos de interés muy complicados, en donde obtienen beneficios por recomendar ciertos medicamentos, no es el mejor. A veces es mucho mejor un mercado regulado por fuera del contexto médico. A veces el contexto médico es el apropiado. Nadie está, o sea, yo no, y creo que nadie de los que defendemos la reforma política de drogas decimos que las sustancias psicoactivas son inocuas, no tienen riesgos y algunas tienen riesgos muy altos. La heroína genera una dependencia física y puede generar sobredosis. Entonces todo el mundo defiende una regulación y la regulación tendría que adaptarse a la naturaleza de esas sustancias. No puede ser lo mismo la regulación de la marihuana, que hoy sabemos que es, digamos, casi inocua, que la regulación del alcohol, que es mucho más riesgoso, o la regulación del tabaco, que es altamente adictivo, que la regulación de la cocaína, que es uno de los mercados más difíciles de regular, o la regulación de la heroína. Entonces, hablar de regulaciones diferenciadas, así como no es igual la regulación hoy del tabaco y del alcohol. Puede tener elementos semejantes, que no sea, que sea lo que llama algún autor un mercado pasivo, es decir, un mercado desestimulado. El Estado no permite que lo estimulen, pero lo tolera.
sin publicidad, digamos, excluyendo a los menores de su acceso, cosas así, y diferenciados según productos, y ahí se va aprendiendo, como en estas cosas. Lo que impide la prohibición es aprender. Pregunta Luisa Fernanda Luque, dice, la prohibición no evita el consumo. Sofía Aguilar, ¿qué alternativas habría para eliminar el consumo, Isabel? Pues partir de la meta y de aceptar comúnmente que no vamos a buscar eliminar el consumo. La relación que tenemos los seres humanos con las sustancias psicoactivas viene como desde la edad de piedra, una cosa así. O sea, los primeros hallazgos son de fósiles de los seres humanos al lado de algún tipo de sustancia psicoactiva, al lado de algún tipo de sustancia fermentada que genera efectos que alteran la conciencia. Los seres humanos estamos inclinados naturalmente a buscar alterar la conciencia, los estados de conciencia. Eso es una realidad innegable. Por eso tenemos una relación con el alcohol, por eso hay unas relaciones también rituales y sociales alrededor de las sustancias psicoactivas, sean café, nos despertamos y el ritual es tomarnos una taza de café. Celebramos y celebramos con una copa de champaña. Hay gente que para el ritual de relajarse se fuma un cigarrillo, porque los seres humanos tenemos esta inclinación, a alterar los estados de conciencia. Entonces, primero es partir de esa premisa y entender que por una decisión política tenemos una separación entre sustancias psicoactivas lícitas y sustancias psicoactivas ilícitas, pero que esta es digamos, un artificio político, no es un artificio de la realidad de las sustancias. La realidad de las sustancias es que tienen efectos muy distintos y como decía Rodrigo, entonces la regulación debe llevarnos a crear unas normas ajustadas al grado de peligrosidad y a los entornos de consumo. No es lo mismo una sustancia que se inhala, a una que se inyecta, a una que se ingiere, a una que se esnifa. Pero yo creo que lo primero es reconocernos como humanidad que consume drogas. Yo creo que no hay ninguna persona que esté conectada hoy que no haya consumido una droga en su vida. Café, todos lo hemos consumido. Alcohol, todos lo hemos probado. La pregunta es cómo hacemos como sociedad para que no nos hagamos daño a nosotros mismos ni nos hagamos daño colectivamente. A mí me importa es que no que la persona al lado se emborrache, el problema de él es que no maneje su carro cuando está borracho. Eso es reducción de daños. Y dejar de buscar esa meta de eliminar el consumo lo que nos permite es enfocarnos en las metas que son logrables y que son positivas, ¿sí? Las metas positivas son cómo logramos que el consumo sea seguro de la sustancia que sea y que colectivamente no nos hagamos daño a través de regulaciones racionales para el nivel de peligrosidad de la sustancia. Yo Otro ahí tema muy... agregaría, perdón, Nelson, Sí, si me Maris. permites, como Sí, María salirnos Alejandra. de esa meta absurda de eliminar el consumo nos permite, como decían al inicio, Rodrigo, enfocarnos en el consumo problemático, en estrategias de reducción de daño de ese consumo problemático y en otras estrategias como por ejemplo prevenir el uso de sustancias en adolescentes, etcétera, ¿no? Que no alcanzamos a hablar de ese tema, pero hay una preocupación y ese claramente que es una preocupación, sea legal o ilegal, del uso de sustancias en adolescentes, por ejemplo. Entonces, enfocarnos en las cosas que sí hay que enfocarse y no en esa meta de eliminar consumo. Y yo quería hacer una cuña, así como hiciste la cuña de los documentos de justicia, y es que acabamos de sacar en el CECET una serie de cannabis legal liderada por Pablo Zuleta y David Restrepo, que la pueden obtener en la página web del CECET. Y empezamos con una discusión sobre la evolución normativa mundial sobre el cannabis legal, y vamos a empezar a sacar como unas discusiones enfocadas en cannabis para llegar con el tema anterior, que no alcancé a decir. Claro, ingresar a la Universidad de los Andes y ver todo el trabajo que hacen ustedes es importantísimo. Pero María Alejandra, tú alcanzaste a esbozar el tema del desarrollo rural. En este país hay algo urgente, es desarrollo rural. Y ahora, con pandemia, con todo lo que hemos hablado del fenómeno de drogas como está, eh, ¿qué más crees que falte hacer? Qué más falta hacer en ese sentido para que las familias realmente encuentren unas posibilidades de surgimiento? Porque conozco familias campesinas que han pasado por todos los ciclos de sustitución, desde palmito hasta cacao, etcétera, 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 y siguen en la misma pobreza. Y cada vez que aparece el narco ofreciéndoles un negocio, pues trabajan con el narco otro rato, etcétera.
Yo creo que parte del fracaso de las políticas de desarrollo rural en el tema de cultivos ilícitos es porque el foco ha sido sustituir un producto por otro. Simplemente pensar la coca por la palma, la coca por la cacao, la coca por el café o la coca por lo que sea, y es pensar en sustituir un producto por otro. Creo que el enfoque de desarrollo rural tiene que ser mucho más amplio, mucho más integral, tiene que implicar temas de participación, de presencia del Estado en todas sus baterías, de titulación de tierras, de un enfoque diferencial ambiental y ético, como ya lo habíamos hablado, de un tema de vías terciarias, porque si no, ningún producto va a salir, de análisis de comercialización, de pensar en una evaluación de impacto de esos programas. Entonces, el enfoque de desarrollo rural no puede ser sustituir un producto por otro, sino el enfoque debe ser cómo le mejoramos la calidad de vida a las personas, cómo dejamos que sean vulnerables a la violencia de grupos armados. Y yo creo que ese es un tema que debería estar en el centro del debate electoral. Nosotros vamos a sacar en estos días, de hecho, una propuesta para los precandidatos para que incluyan en sus programas o al menos lo discutan, que debería ser un programa de desarrollo rural en el marco de la sustitución, que no puede ser simplemente evaluado en número de hectáreas sustituidas, porque por eso fracasa rápidamente. Y como lo decíamos antes, pues el tema de desarrollo rural se necesita. Digamos, la cuestión agraria no resuelta en Colombia es con o sin coca. Y hay muchos elementos que creo que ya no alcanzamos, pero uno, por ejemplo, es el tema de la titulación de las tierras, la formalización de la propiedad, para que luego la gente pueda acceder también a temas de crediticios, porque como decía Isabel, la coca no trae solamente ingresos, trae, por ejemplo, acceso a crédito con el plante de la coca. Entonces, es algo mucho más integral que solamente un producto por otro. Pero veo que acá nos están diciendo que ya tenemos que ir cerrando. No sé si alcanzamos a elaborar. Pero alcanzamos a oír, quería preguntarle a Rodrigo, porque Alberto Rueda ha insistido en eso, ¿cómo incorporar todo esto al debate electoral que se viene? Yo creo que lo primero es que hay que desestigmatizar el tema. Es decir, que quienes estamos en contra de la prohibición, no estamos a favor de los narcotraficantes, quienes estamos a favor de políticas de reducción del daño y descriminalización del consumidor, no estamos a favor de estimular el abuso de sustancias psicoactivas. Y segundo, tratar de articular lo realista con lo más radical. Es decir, yo creo que hay que ser realista en que en el marco internacional de hoy hay cosas que no podemos modificar. Es decir, no podría Colombia legalizar la cocaína mañana, pero sí hay cosas donde se puede empujar y se pueden hacer cosas internamente. Y yo creo que por eso, digamos, ese lema de alternativas a la provisión y alternativas en la provisión puede ser como el esquema para pensarlo. Entonces, estimulemos el debate internacional y yo estaría a favor de un candidato que diga, yo estoy en contra de la provisión y entonces voy a estimular ese debate a nivel internacional sin vergüenza, sin tener temores. O sea, nosotros hemos soportado también con complicidades nuestras, eso muestra el libro de Sam Rodner, sí, con complicidades nuestras, ¿no? Como decía Moreno Durán, en Colombia la política es tan corrupta que corrompió hasta el narcotráfico. O sea, no, eso no es solo que nos vino de afuera, tenemos nuestra responsabilidad, pero obviamente somos uno de los países que en el mundo más ha sufrido la prohibición. Tenemos una legitimidad moral para plantear ese debate internacional y luego ser más inteligentes a nivel interno. Es decir, generar otras métricas, como se decía aquí, es decir, en los programas de sustitución, no mida por cuántas hectáreas sustituidas hoy. Mire qué tanto usted está generando desarrollo rural sostenible. En los programas de interceptación, no mire qué tantas toneladas usted interceptó, sino qué tanto se ha reducido la tasa de homicidio, qué tanto uno ha logrado controlar a las organizaciones criminales. O sea, genere otras políticas y otras estrategias sabiendo, y permítame otra puya contra el presidente Duque, esto no es una cruzada moral. La prohibición, la cruzada moral es para acabar la prohibición. La prohibición es la equivocación más grande que ha tenido, o una de las equivocaciones más grandes que ha tenido la humanidad en las últimas décadas. Les pongo este ejemplo. ¿Ustedes han visto películas o novelas de los años 50 en que uno dijera, uy, mire, en todas salía el gran problema de abuso de drogas? En ninguna, no había nada.
y se inventan en el 61 la Gran Cruzada para acabar algo que no existía y se inventan el narcotráfico. Y luego uno dice que está en una cruzada moral y uno dice, ¿una cruzada moral contra qué? La cruzada moral es para acabar la prohibición o dentro del marco de la prohibición ser menos eh, fundamentalistas. Bueno, un gran tema como siempre y creo que la conclusión es que más que lamentos hay grandes argumentos, hay grandes posibilidades de seguir debatiendo sobre este tema en búsqueda de políticas públicas que mejoren la situación frente a este fenómeno en Colombia. Recomiendo consultar el chat de esta charla donde Alberto Rueda dejó pautas para el seguimiento epidemiológico de la salud en zonas fumigadas, por ejemplo, y les doy las gracias a estos expertos que nos dan muchas luces sobre el fenómeno. Mil gracias por participar también a todas las personas que han estado enviando preguntas y quedamos atentos al seguimiento a este tema. Gracias Rodrigo, gracias María Alejandra, gracias Isabel, fue un gusto y que siga la Feria del Libro. Muchas Gracias, Nelson. gracias, Nelson, fue un gusto. Gracias a todos. Chao. Chao.